cuanto a las desventajas de estas herramientas, la formación del usuario, o sea, hay que dedicar un tiempo al entrenamiento de los alumnos para que se sepan manejar, porque si no es un caos. El tiempo de dedicación extra, que ya lo hemos dicho. Y bueno, los foros, bajo nuestro punto de vista, tienen una comunicación reducida entre usuarios, porque sí que puedes hacer comentarios en las entradas, pero realmente no tiene las características más adecuadas para favorecer la comunicación, que es lo que os comentaba al principio, de adecuar según lo que quieras hacer cada una de las herramientas. El problema de los foros es que como no los organices bien y no enseñes bien a los alumnos a categorizar, a conceptualizar el mensaje, se te ramifica y luego no hay Dios que encuentre nada. O sea, además es que te vuelve loco, ¿no? Entonces es interesante dedicar un poquito de tiempo antes a decirle, mirad, tenéis que hacer el esfuerzo por, primero, en la descripción del tema, sintetizar de alguna manera lo que queréis decir para que el resto de vuestros compañeros sepan qué es lo que estáis poniendo, y luego colocarlo en el sitio adecuado, porque si no, no os va a leer nadie. Al principio ya os digo que es muy complicado, pero tú ya estás para ir moviendo los mensajes, ir dejándole, pues eso, información a los alumnos. Pues esto lo muevo aquí porque considero que tal. Respecto a la wiki, las desventajas, que no las he dicho antes, es que tiene un editor de texto muy complejo, lo que se llama el WYSIWYG, ¿no? El what you see, what you get, ¿no? Es muy complejo porque además no es como Word. Para poner negrita tienes que poner barra invertida, B, no sé qué tal. Entonces es complicado. Wikispaces, con ese inglés mío de Burgos, permite trabajar de manera más cómoda todo este tipo de cosas. Además, el tema de la discusión y de los foros está muy bien organizado. Lo que pasa es que es un servicio de pago, no gratuito. MediaWiki, que es el que utilizamos nosotros, es libre. Y bueno, pues tiene sus limitaciones. La edición colaborativa, como he comentado antes, es otro problema. Y bueno, el gestor de contenidos, la principal dificultad es la administración compleja. Nosotros no hemos conseguido sacar de punta. El informático que tenemos ahí trabajando con nosotros es el que lleva todo el tinglado este. Y bueno, y la red social, pues, que te puedes distraer. Vamos a ver las aplicaciones educativas de cada uno de ellos, aunque ya habréis hecho una idea por lo que hemos ido diciendo. Los blogs, pues como un libro de texto para presentar materiales de la asignatura, el programa, descargas, contenidos interesantes que veáis de no sé qué, lo que queráis. El foro para estructurar muy bien todos los contenidos y dejarlo todo muy clarito, y además, si seguimos la lógica de la disciplina, permitimos o favorecemos que el alumno evolucione, ¿no?, en esa asignatura. Podemos usar múltiples formatos, lo que está muy bien, porque hay alumnos, ya sabéis, que hay kinestésicos, visuales, auditivos. Entonces aquí un poco puedes tener todas las opciones y permitir que el alumno libremente elija la opción que quiere para aprender. Bueno, para crear historias o cuentos, que es para resolver actividades, la tutorización, como ha comentado Carlos antes, es muy interesante porque se establece una interacción entre los alumnos que te desborda. O sea, tú no puedes seguir prácticamente todo el hilo. Claro, si son 30 alumnos y son 30 alumnos aportando, pues pon uno cada día. Si queréis un mensaje cada día, son 30 mensajes que tienes que leer tú. Pero entre ellos se ayudan, y entre ellos solucionan los problemas. Se nos ha pasado una dificultad, o sea, una desventaja del foro, que la quiero comentar porque es importante. Explicar por escrito una habilidad motriz es muy complicado. Y los alumnos les cuesta más, pero bueno, eso no significa que no se pueda conseguir. Y es un proceso cognitivo de ellos que les va a ayudar. Y bueno, gestor de contenido para la wiki, para un glosario de términos, que también se puede utilizar como un diccionario en el que los alumnos vayan introduciendo, pues, palabras y definiciones que vayan encontrando relacionadas con la temática que estéis trabajando, y para crear historias, que es como lo hemos utilizado nosotros. Gestor de contenidos para organizar. Y bueno, y la red social es muy eficaz, primero porque todo el mundo entra 2 o 3 veces al día a Facebook. Te llegan las notificaciones al correo electrónico cada vez que tienes. Entonces es muy fácil, ahora ya es más fácil informar y comunicar a través de la red social que del correo electrónico. Un profesor que quiere utilizar una metodología colaborativa o cooperativa tiene que hacerse la idea que tiene que empezar a cambiar comportamientos y actitudes de antaño. Hemos emulado de otros profesores que hemos imitado. No funciona.
realmente no funciona. El profesor que utiliza metodologías colaborativas tiene que ser un profesor integrador, tiene que ser un profesor que le dé una significación a todo el proceso, tiene que ser un profesor que crea la coeducación constantemente. Además, tiene que ser un profesor que participe con sus alumnos, pero hay una de las cosas que parece una contradicción: tiene que ser capaz de adaptarse a cualquier situación, tiene que saber cambiar de rol. Y sin meterme mucho más, porque hay funciones que identifican a un profesor del aula, ¿vale?, y al profesor online, porque tiene unas características. Pero lo mejor que nos puede pasar es que durante la clase, y mientras va avanzando el proceso, el profesor se convierta en un actor pasivo. No pasivo porque se va y ya volveré, no, porque le permite la oportunidad de observar, de ver lo que están haciendo sus alumnos, y por tanto le permite actuar y investigar en el mismo momento. Y nos convertimos, como decía Stenhouse, en unos investigadores del aula. De verdad, os sorprenderá la capacidad de participación que tienen los chavales sin que nosotros podamos intervenir. Lleva un proceso, poco a poco tenemos que ir yendo, desplazándonos hasta que ellos tomen las riendas. Pero el resultado es muy gratificante, es lo que realmente persigue: conseguir personas autónomas y preparadas para luego, cuando salgan, no tener que estar buscando dependencias. Y bueno, pasamos un poquito a la evaluación. ¿O la motivación? ¿Qué querías decir? Sí, el tema de la motivación, simplemente comentaros que todas estas herramientas tienen elementos de motivación muy importantes, y la motivación es un motor que mueve las acciones de las personas, sí o sí. Nosotros hemos clasificado nuestro trabajo en extrínsecas y con tendencia a la motivación intrínseca. Pero bueno, no teníamos diferencia de opiniones sobre si llegaban a ser intrínsecas o no. Mira, para extrínsecas simplemente la voy a nombrar, luego ya si queréis os miráis la diapositiva tranquilamente y ya las veis. Tú tienes que poner en tu evaluación un porcentaje de participación, si no, no te va a entrar nadie. O sea, que cierta parte de la nota tienes que dedicarla a la cantidad de las firmas y los avatares. Firmas y los avatares es cuando un alumno adquiere un estatus en el foro por su participación. Entonces tú le puedes permitir regalarle una firma, que cada vez que escriba un mensaje aparezca su firma. Su firma es, pues, su nombre en Photoshop con cualquier historia. Cuéntame tú lo que sucedió con lo de las firmas. Un alumno, estaban trabajando alumnos suyos de Valencia y alumnos míos de Villena en el mismo foro, ¿no? Entonces aparece uno suyo que era un friki de la informática y se hizo una firma y un avatar impresionante. El avatar es el muñequito que te pone como imagen cuando tú participas, ¿no?, para identificarte. Y uno de los míos dice: oye, qué firma más guapa, no sé qué, no sé cuántos. Pues se pusieron a negociar. El de Valencia decía que por unos cuantos puntos, ¿sabes?, un módico precio, ¿sabes?, le hacía una firma y tal, y nadie, que aquel se puso a hacer firmas a todo el mundo. O sea que, bueno, favorece la relación y a ellos les gusta tener. Entonces tú, cuando has participado X, pues venga, pues ahora te voy a dar el avatar, ¿no?, para que tú tengas ahí tu foto o tu muñecote o lo que quieras. En top posteadores, lo que pasa es que esto es motivación para un grupo reducido, siempre están los que más postean, pero claro, ahí hay 4 o 5 siempre en la clase que te absorben y copan, y eso es un grupo reducido. Y bueno, y el reconocimiento de las aportaciones. Y lo más interesante, la motivación intrínseca. A nosotros nos parece que el hecho de que los alumnos puedan participar incorporando recursos multimedia al aula, bien grabándolos ellos, bien encontrándolos por ahí, está favoreciendo intrínsecamente el aprendizaje de la asignatura. Y luego lo del tema de los privilegios, ¿no? Podemos hacer, si a nosotros nos desborda la comunicación de un foro, podemos decir a uno de los alumnos que esté trabajando muy bien que modere. Ese alumno, además de estar supervisando las aportaciones del resto de compañeros, pues bueno, va a aprender habilidades sociales, que seguramente le haga falta, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, de verdad. Y bueno, y por último, lo de la evaluación, que nos preocupa a todos. Desde el foro, con el tema podemos evaluar de dos maneras, ¿no? Desde la perspectiva cuantitativa, que es la nota, y desde la perspectiva cualitativa, que a nuestro modo de ver es la más interesante, ¿no?, y la que en ocasiones descuidamos demasiado. Si cuantificamos la participación, ya tenemos una nota. De alguna manera podemos incluir exámenes de tipo test, con autocorrección, etcétera. Lo que queráis, que os lo va a hacer todo. Entonces, por cuestión de nota, eso va a aparecer. Luego, aparte, estarán las notas de las diferentes ejecuciones que hagan los alumnos en las clases
presenciales, porque bueno, todo esto es de manera no presencial, sino virtual, ¿vale? Y bueno, se suele usar la rúbrica. La rúbrica, os digo, una pequeña pincelada. Y con respecto a la cualitativa, el que nosotros como profesores podamos leer lo que han escrito nuestros alumnos nos va a dar muchas pistas respecto al proceso de aprendizaje que han realizado, ¿vale? Os recomiendo que leáis de la bibliografía que hay en el artículo de la ponencia, la que tiene que ver con foros, porque hay resultados con respecto a esto, ¿no? A cómo se puede descubrir el proceso de aprendizaje del alumno. Tú puedes ver cómo aprende en función de las aportaciones. Muchos no, pero en algunos sí. Y os sorprenderíais los síndromes de Down, como pueden algunos, ¿vale? No hemos trabajado con mucho, con uno solo, o sea, cómo interacciona, ¿vale? Y bueno, y a esa gente le podemos dedicar un poquito más de atención. Y bueno, comentaros que para el análisis cualitativo, Bernard propone una escala de estrategia de aprendizaje que da una serie de directrices para cómo interpretar estos cuadernos de trabajo que os comentaba al principio. Pues una rúbrica es el instrumento que se utiliza para evaluar tanto las webs como nosotros las utilizamos a menudo. Es simplemente una tabla de doble entrada en la que tú pones de los diferentes contenidos que trabajes los ítems que vas a evaluar, pero además de poner los ítems estableces un nivel, ¿no? Con frases que le indican al alumno en qué nivel se encuentra, ¿vale? Desde el 4, el 3, el 2, el 1. No sé si se ve, voy a leer simplemente la primera. Trabajando con los compañeros, dice, en el nivel 4 siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. En el 3 usualmente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. En el 2 a veces escucha y en el 1 raramente escucha. Aparte de que a ti te permite evaluar al alumno en un grado, le permite a él, antes de iniciar la tarea, conocer qué es lo que va a demandar el profesor de esa tarea, porque tiene todos los ítems de evaluación, los tiene aquí puestos. De esta misma manera se pueden trabajar las competencias, cuando tú sacas los rasgos y sacas las diferentes habilidades que quieres trabajar para reforzar las competencias, igualmente pueden estar en la plantilla. Y bueno, y como conclusión, yo creo que somos muy afortunados la gente de educación física de poder utilizar estos recursos, porque realmente creemos que enriquecen el aprendizaje de nuestros alumnos. Y bueno, y creo que ya lo hemos comentado. No sé si Carlos quiere concluir algo más y con esto. Nada, yo solamente os invito realmente a que comencemos a hacerlo. Ellos, lo ha dicho José Luis al principio, nuestros propios alumnos ya van por delante en muchos casos. Son cosas que en 2 o 3 años no es que van a estar ya superadas. De hecho, muchos de nuestros alumnos, viendo un documental con José Luis, llegaba a decir un gurú de estos de Internet que muchas de las profesiones a las que se van a dedicar los alumnos todavía no se han inventado, porque tienen que ver con la información y la informática y las nuevas tecnologías. Tenemos la posibilidad de crear entornos de trabajo, herramientas de trabajo que favorezcan la adquisición de competencias de una manera exagerada y además con una gran implicación por parte de nuestros alumnos. Y además, y que creo que muchas veces es importante, la motivación que a nosotros como profesores nos proporciona. Yo tuve un pequeño bajón hace 5 años cuando empezamos a hacer otras cosas y de repente, gracias a este tipo de herramientas, de alguna manera vuelves a retomar un poco la ilusión de crear un nuevo entorno, un nuevo ambiente de aprendizaje. El poder trasladar lo que aprenden tus chiquillos o los chavales en tu clase a distintos ambientes, ya sea a la calle, ya sea en el patio, ya sea en otros sitios, es una gran satisfacción. Y nada, cualquier cosa que queráis, nosotros tenemos habilitado un foro en sinergica.es, podemos incluso colaborar, ayudaros en lo que sea, disponéis de información, todo lo que podamos proporcionarnos los unos a los otros es de beneficio para todos. Y nada, muchas gracias por habernos atendido y espero que de alguna manera os hayamos podido acercar estas nuevas herramientas que han dado ese salto y que me imagino que en 2 o 3 años estaremos hablando de las web 3.0. Muchas gracias a todos.